Vamos a compartir unas ideas que Borkan, estudioso de las Sagradas Escrituras, nos presenta acerca del apóstol Pablo y su figura en las cartas y en los hechos de los apóstoles. Primero que todo, digamos que del apóstol Pablo es el personaje del cual tal vez tenemos más documentación histórica en la Sagrada Escritura. Algunos discípulos, algunos apóstoles que incluso solo se mencionan el nombre de esos que fueron más cercanos al círculo de Jesús, apenas tenemos unos mínimos datos. Incluso podemos afirmar que Pablo tiene escritos propios que ni siquiera el mismo Jesús tuvo, sino que lo que conocemos de Jesús fueron narraciones y fueron escritos de sus discípulos y de las generaciones posteriores a los hechos que ocurrieron durante su existencia. Ahora bien, San Pablo escribió un conjunto de cartas que en el Nuevo Testamento se encuentran consignadas después de los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, y que, presentados como unos escritos que provienen de su puño y letra, nos dan una presentación de lo que el apóstol enseñó. De estas cartas 13, se duda, según la actual crítica, de la autenticidad de muchas de ellas, y solo podemos decir que las auténticamente paulinas, según los criterios actuales, son 7. En estas no se da una presentación biográfica del apóstol Pablo, pero hay unos datos esporádicos que nos permiten hablar un poco de su ubicación. Ahora bien, sabemos que también tenemos otra fuente que nos habla de la vida de San Pablo, que obviamente es el libro de los Hechos de los Apóstoles. La tradición eclesiástica nos ha presentado más la figura del apóstol Pablo a través de este libro. Sin embargo, actualmente podemos decir que se crea cierta duda ante la veracidad en el término positivo de los elementos que nos presenta este libro, puesto que recordemos que aunque se atribuye a Lucas haber escrito este libro, no tenemos certeza que este realmente haya sido aquel compañero de Pablo en sus viajes. Sabemos también que este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un libro histórico, pero que responde a una historiografía propia de su tiempo, no al estilo moderno que se narran los hechos tal como sucedieron, sino que en esa época también se daba cierta margen y cierto espacio para interpretaciones teológicas, para añadidos y giros literarios, historiografía de manera distinta a nuestra época. Por eso el método que se usó en el pasado de fiarse de los aspectos biográficos del apóstol Pedro, del apóstol Pablo en los hechos y su mensaje y su teología en las cartas, ahora se muestra confuso, ahora no ayuda mucho a la crítica en la Sagrada Escritura. Por eso se opta por seguir los hechos a través de las cartas de San Pablo, que no solo presentan su mensaje, su teología, sino que nos acercan a la vida de este apóstol, que fue obviamente su escritor. Él, ahora rentámonos un poco más a las cartas, escribió en este género epistolar, que aunque no creó totalmente, le dio su matiz personal.
vemos, por ejemplo, en los saludos, en la acción de gracias, en las despedidas, un estilo propio que se encarna o que viene del helenismo. Pero San Pablo les da sus matices, aporta desde su conocimiento del judaísmo, aporta desde su pasión. Estas cartas fueron escritas ante la imposibilidad de un encuentro personal de Pablo con sus comunidades. A veces se presenta incluso como una manera más fuerte que la propia predicación presente. El género epistolar es el género que utilizó entonces el apóstol Pablo, que lastimosamente muchas veces desconocemos, puesto que nuestra tradición litúrgica solo son concebidos como textos sagrados, como frases aisladas, y no se muestra toda la diversidad, el cariño, el corazón misionero, el influjo del Espíritu Santo y el aporte de la lengua griega que encontramos en estos textos. Ahora bien, sin duda alguna, este apóstol sigue siendo un apóstol que se nos presenta en vivo. Sus cartas nos presentan la cercanía, su corazón que se abre, pero obviamente por la distancia, por los años, también se nos presenta como un texto lejano, pues en ocasiones utiliza unos códigos que seguramente las comunidades para las que él escribía y se dirigía poseían. Se muestra como un apóstol débil, enfermo, pero que a su vez tiene un vigor y una tenacidad que lo hace ir hasta los confines del mundo y desear visitar todas las comunidades. Es un apóstol pues que nos presenta su vida a través de las cartas que fueron escritas aproximadamente en el año 50 después de Cristo, mucho antes que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que posiblemente se ubica en el año 90. Gracias a estas cartas, la teología desarrollada en el libro de los Hechos de los Apóstoles por el autor sagrado se puede sustentar. Esta teología, la teología de la universalidad, la teología de la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el resultado de unas discusiones, de unos problemas ya tratados y atacados, o mejor, fundamentados por las cartas. Sin duda alguna, estas cartas causaron muchas reacciones. Marción, la teoría de la herejía de Marción se basa, digamos, en las cartas de los apóstoles, en las cartas del apóstol Pablo. Sabemos que la teología de San Agustín se basa también mucho en los aportes de este. Sin duda alguna, Lutero y Calvino también se fundamentaron, y la teología dialéctica de los últimos siglos también tiene sus fundamentos epistemológicos en estas cartas. Este es pues una presentación del apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas.